Buenos días con todos. Entonces, la práctica del día de hoy es sobre el modelo de un transformador, ¿no? Nosotros ya hemos estudiado un buen tiempo sobre el tema de los transformadores. La idea aquí es básicamente simular el modelo del circuito equivalente de un transformador. Nosotros dentro de la parte teórica hemos hablado algunas características, sobre todo, ¿no? Que siempre hacemos referencia al transformador de dos bobinas. Sin embargo, como ustedes han visto, pues podemos tener varias bobinas que puede estar tanto en el primario como en secundario. Pueden haber tabs también, pero bueno, en todo caso, aquí siempre hacemos mención al transformador de dos devanados que tiene cuatro terminales, ¿no? Y vemos que su funcionamiento se basa en el principio de inducción electromagnética. Hablamos de transformadores que son núcleo de hierro porque justamente se requiere una permeabilidad magnética alta, ¿no? Y para que obviamente haya un flujo y obviamente se produzca la inducción, el fenómeno de inducción de un devanado hacia otro. ¿Ya? Dentro de lo que ustedes tienen trabajo bueno, tenían como trabajo preparatorio, era consultar el funcionamiento y parámetros de bloque Linear Transformer de la librería Simscape. Eso para que puedan también utilizarlo dentro de esta práctica, ¿no? Luego, en el segundo punto, tienen los datos de un transformador reductor de 25 kVA, 2000 a 220 voltios, 60 hercios, donde tienen Z1, que es la impedancia del primario, Z2, la impedancia del secundario. Tienen RC1 y XM1, que vendrían a ser la resistencia pérdida del núcleo y la reactancia de magnetización, respectivamente. Obviamente, de vistos desde el primario, ¿no? Por eso está 1, 1. Nos dice que el transformadorcito opera el 90% de su carga especificada, considerando que el factor de potencia es de 0.9 en atraso. Determinar la eficiencia del transformador considerando el modelo real simplificado y grafique el diagrama fasorial. Obviamente, verán, estamos ya hablando de estudiantes de universidad. No puede ser posible que ustedes, cuando se les pide que hagan los ejercicios de ver, que me grafique. Yo quizá hago al mano alzada, pero es por el tiempo, ¿no? Pero de ahí ustedes, obviamente, si hacen los ejercicios en aparte y luego pasan a limpio, porque antes se hacía así, ¿no? Uno hacía en borrador y ahí hacía tachones y todo lo demás. Y luego cuando pasaba a limpio, pues ya lo hacía de forma ordenadita, usando regla y todo lo demás. Y como digo, no es posible que ustedes presenten deberes donde ahí parece que han hecho a última hora o simplemente me presentan el borrador. Escaneos que ni siquiera se puede visualizar. Entonces, para los circuitos yo les decía, dibujen, por favor. Si es que no quieren transcribir el texto de los ejercicios, hagan ustedes, yo que sé, en Word, dejan un espacio y ahí dibujan el circuito ustedes después a mano y resuelven. No es válido que empiecen a imprimir, y eso verán que yo ya les dije hasta en electricidad, que impriman, que recorten, peguen, o sea, eso se ve feo, no se ve bien, y tampoco es que es un dibujo difícil, no es un circuito, nada más que tienen que graficarlo ahí. Adicionalmente, cuando son diagramas fasoriales, yo que sé, dibujen en papel milimetrado y ahí sí pueden tal vez recortarle bonito y pegarle o algo. Pero no, o sea, eso digo, cuando se les pide que dibujen, o sea, dibujan como más pueden, o sea, no lo hacen bien hecho. Entonces, eso como recomendaciones para los trabajos y tareas, ¿no? Que hagan, si son gráficos de las formas de onda, pues hagan papel milimetrado bien bonito. La idea es que ahí se pueda tener algo similar a lo que ustedes vieron en el osciloscopio, ¿ya? Entonces, traten de hacer eso de manera correcta.
Igual diagramas fasoriales, como les digo, o sea, hacer bien hecho, tal vez de alguna manera aplicando escalas y poniendo, siempre cuando uno grafica escalas, uno va poniendo ahí al lado la información, pues, ya, porque es una información técnica, ustedes tienen que poner eso de mejor manera. Eso, entonces, eso sobre todo porque aquí se les pedía gráfica, ¿ya? Bien, entonces vamos a proceder a trabajar justamente en el MATLAB. Por favor, abran MATLAB y vamos a entrar en trabajar en Simulink. No hay justificación de que sabe que no pude instalar el- la librería o que mi computador no aparece un error en MATLAB. O sea, hay que darse maneras de poder solucionar los problemas, no es quedarse estancados y sobre todo notificar. Verán que la práctica anterior yo les dije ese momento. Les dije avancemos, me dijeron ahí dos personas que me mencionaron que no tenían instalado la librería, que lo estaban descargando y todo lo demás. Y después les di hasta un lazo de tiempo y les pregunté si tienen algún otro problema. Entonces procedimos a realizar el circuito, lo que sea. Y después les dije, igual, hay preguntas, todo está bien. Entonces yo entiendo que todos me siguieron, entonces se pudo realizar. Sin embargo, yo voy avanzando a un ritmo bastante, digamos, moderado para que justamente, por eso digo, hay preguntas, hay alguna duda y lograron hacer esto, algo. Nadie dice nada, entonces supongo que todos lo lograron hacer. Y no es justificable de que al último me digan, ¿sabe qué? No pude hacer o no le seguimos porque no tenía instalado o algo, pero, o sea, no hablan. O sea. Entonces, como digo, no, ya al final que me vengan a decir eso, ya no puedo hacer nada, ¿ya? Y tampoco es algo que se van a demorar mucho tiempo y que el tiempo que les queda pues es insuficiente. Tampoco es que hay otras personas que hacen más rápido, otras más lentas, no, o sea, por eso mismo estoy haciendo incluso yo aquí en el MATLAB estoy armando y diciéndoles, a ver, tienen que modificar esto y lo otro, pero si ustedes no participan, o sea, yo no puedo tampoco estar atrás de cada uno de ustedes, o sea, ustedes tienen que poner de parte también. E incluso en las primeras clases de MATLAB les dije, o sea, si es que no pueden instalar el MATLAB, su computador no resiste o lo que sea, pero ahí tienen el online, pueden también ahí manejarlo y también hay Simulink en la misma librería también. O sea, como digo, o sea, no es cuestión de quedarse de brazos cruzados, sino también tratar de dar solución y hablar por lo menos, o sea, si es que no están, no siguieron el ritmo o pasó algo, pero digan, no es cuestión de que faltando 10 minutos me vengan a decir con justificación. Entonces eso tomarán en cuenta. Bien, entonces vamos aquí justamente a armar el circuito aquí un archivo de Simulink. Nos vamos primero a la librería de Simscape, como habíamos quedado en Electrical, en la subcategoría Electrical. Y acá abajo tenemos Specialized Power System. Con eso es lo que estamos trabajando. Porque también hay otras librerías que también hay componentes, pero no. O sea, aquí, por ejemplo, en Foundation Library, creo que es aquí en Electrical. Sí, aquí hay otros elementos, pero esos no, porque ese es como que es otra librería que también se podría también trabajar, pero estamos aprendiendo la de acá abajo. Sí, ahí tal vez sea algo análogo, pero como digo, estamos viendo primero la de Specialized Power System. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en Fundamental Blocks. Vamos a las fuentes. Aquí necesitamos una fuente de voltaje alterno eh, para la alimentación del transformador. Luego tenemos un bloque que yo les decía siempre, nunca se olviden, es el Power WI, porque si ustedes no ponen este bloque, el Simulink no va a saber cómo va a simular lo que está aquí y les va a salir error. Entonces, por eso yo les dije aquí, el Power WI siempre debería de haber aquí. Y yo les decía aquí, en continuo, si es que yo voy a ver gráficas, variantes en el tiempo, y fasor si es que yo quiero ver los fasores. Recordando que aquí por defecto son fasores pico, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Bien, y luego pues vamos a poner los elementos. Primero, yo les decía aquí tenemos justamente
tenemos las RLC branch o RLC load. Yo les dije el branch porque es el que vamos a poder modificar. Entonces, como aquí vamos a poder poner la impedancia del primario y secundario, voy a utilizar esto, ¿no? Este ramal. Para el paralelo, que es las pérdidas en el núcleo, también voy a poner en paralelo, ¿ya? Aquí estaba, no, por aquí mismo estaba. Aquí está, paralel RLC branch, y le pongo aquí. Ya, y tendríamos eso, que es lo que vamos a utilizar los elementos. Ahí me falta también la tierra es importante. Yo también les dije así como en Proteus para las referencias, ¿no? De los voltajes y las corrientes también. Voy a poner aquí unos medidores, entonces aquí me voy a measurement. Aquí voy a coger un medidor de corriente y un medidor de voltaje. También pueden utilizar el multímetro como les dije, pero bueno, yo suelo trabajar con estos debido a que ahí puedo utilizar esos valores de manera independiente, ¿ya? Entonces vamos aquí, voy aquí a poner esto, voy a copiar este ramal dos veces, bueno, una sola vez por aquí. A ver, no, voy a copiar, voy a hacerlo así, ¿no? Voy a darle doble clic y le voy a poner como que es una red RL, ya porque esa es la impedancia del devanado primario y va a ser también la impedancia del devanado secundario y también mi carga porque tiene un factor de potencia en atraso. Entonces voy a poner aquí y voy a poner uno acá que va a ser mi carga. Aquí le puedo yo rotarle, ya, para que la idea es dejarle de manera similar a la de un transformador. Luego aquí notarán que me dice el modelo real, no les dice el simplificado o el aproximado, perdón. Les dice el real simplificado, perdón. O sea, les dice el real simplificado, no les dice el aproximado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Listo. Aquí también como es una red de RL, le voy a poner RL, pero en paralelo, que sería la resistencia de pérdidas en el núcleo y la resistencia de la reactancia de magnetización. Listo, ya estamos ahí. Entonces voy a conectar antes de modificar los diferentes valores. Voy a conectar tal cual es eh, en el circuito que ustedes hicieron, ¿no? Ya, voy a conectarlo. Ya, entonces ahí está ya el circuito equivalente. Ahora lo que nos concierne es justamente poner los valores de los elementos, ¿no? Entonces ahí justamente lo que tienen en hojita. Tenemos, a ver, aquí el voltaje es de, si es que yo le reflejo todo al primario, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Quién me dice? Entonces aquí debería de poner los 2000 voltios por raíz de 2, porque aquí dice clarito pico, voltaje, la amplitud pico, ¿no? Entonces sería los 2000 por raíz de 2, que nos da los 2828 voltios aproximadamente, 60 hercios, y listo, ya tengo el voltaje. Ya. Luego tengo Z1, que aquí nos daría la resistencia que nos dice 4 ohmios y nos toca poner la inductancia, aquí ya nos da la reactancia inductiva que es 10. ¿Ya? Reactancia inductiva que es igual, señor Tigrero. A 2pi por la frecuencia por la inductancia. Ya, entonces, ¿cuánto nos saldría eso? Porque la reactancia inductiva es 10 ohmios, entonces 10 igual a omega L, entonces despejen L y me dicen el valor. 6.5 mili. ¿Qué digo? Sí, aquí.
Me sale 0,0265. Y a 0.0265 dice. Esto Sí, profe. aquí sería 26.5 por 10 a la menos 3, es lo mismo, ¿no? Ahí los demás también, por favor, tratarán de ayudarnos a verificar. Sí, Sí, sí sale eso. sale eso. Sí, sale. Listo, entonces ya tenemos de la reactancia inductiva del primario. Ya, del secundario, ¿cómo ponemos ahí los valores? Multiplicado por a cuadrado. Perfecto, ¿no? Hay que, como está todo, como eso les digo, ¿no? Aquí está reflejado todo el primario, entonces vamos a poner estos valores también reflejados del primario. Entonces, ¿eso cómo sería? Entonces, como dice el compañero, la relación de transformación al cuadrado multiplicado por esa impedancia. Entonces, la relación de transformación en este caso, pues nos daba de 9.09. Ya, entonces sería 9.09 al cuadrado que multiplica 0.07, que nos da 578, ¿no? Aquí. Y acá nos daría 9.08 ohmios. Entonces eso así mismo transformando para poder determinar la inductancia, ¿cuánto nos da? 24.11 por 10 a la menos 3. 24.11. Sí. Ya, ahí estaría. Listo, de aquí tenemos ya esto igual ya reflejado el primario, entonces aquí simplemente igual ponemos 18.000. Y la reactancia, ¿cuánto nos da ahí? ¿Cuánto nos da la reactancia? 47.7. ¿Seguros? No, sale Tren. Ajá. 34.5. Por 10 a la menos 3. No creo que desde por No, solo 34.5 nomás. Ah, sí, sí, 34.5. ya. Listo, ya tenemos, miren ahí todos los valores puestos. Ay, perdón, me había olvidado de poner, quiero medir la corriente tanto del primario como del secundario, ¿no? Entonces aquí tengo, voy a conectarle la corriente, perdón, voy a poner esto para medir la corriente que suministra en la fuente. Voy a poner también esta corriente que suministra ya la carga, reflejado obviamente al primario, y voy a medir el voltaje en la carga, ¿no? Porque el voltaje, digamos aquí, bueno, ustedes podrían también poner un voltaje aquí. Voy a ponerle aquí flip ahí. Y ahí. Tengo sus instrumentos, entonces voy a poner ahí. En este caso, aquí yo necesito saber simplemente magnitudes, entonces voy a poner aquí, acordándonos justamente también, voy a coger aquí Maths Operations,
voy aquí a dividir, voy a multiplicar por una ganancia esta salida en todo mismo. ¿Por qué hago eso? Porque, a ver, esta sería 1 sobre raíz de 2. 1 sobre, aquí creo que es SQRT de 2. Porque estos valores son picos, yo necesito valores de RMS. Entonces aquí le voy a poner a todos estos instrumentos. Ya. Para obtener los valores RMS. Entonces, como voy a ver simplemente magnitudes, no voy a ver ángulos, perdón, no voy a ver variables, funciones variables en el tiempo, entonces aquí le pongo fasorial. Y aquí siempre pongo la frecuencia de mi sistema. Como mi transformador, todo estoy aquí poniendo así 60 Hz, entonces aquí es a 60 Hz, ¿ya? Porque si no les va a salir un error. Listo, ahí estoy listo para simular. Lo único que me falta justamente es la carga, ¿no? Y eso ustedes cómo lo pueden determinar con el voltaje y con el voltaje y la corriente, ¿ya? Con el voltaje y la corriente. ¿Cuánto, de acuerdo a los cálculos que ustedes hicieron, cuánto les saldría? Ya verán, aquí hay que considerar justamente que cuando nosotros hacemos los cálculos, yo les decía, garantizamos de que aquí haya los 220 voltios, que sería del secundario en la carga. Ya debería de haber eso en la carga, pero como acá estamos reflejados justamente el secundario, o sea, aquí debería de haber exactamente los 2000 voltios. En el secundario reflejado al primario, ¿sí? Que eso es lo que tal vez ustedes determinaron. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, como vuelvo y repito, a hacer algo de que, como les decía, ¿no? Para yo obtener aquí los 2000 voltios, acá debo de poner más por las pérdidas que existen en el circuito. ¿Ya? Entonces, por esa razón, y a ustedes aquí consideraron 2000 voltios. Pero acá, ¿no es cierto? Yo le puse los 2000 por raíz de 2. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Ahí sucedería que al momento de conectar, simular, aquí voy a tener un voltaje menor a 2000. Ya por el efecto que les digo de de las pérdidas que existen en el transformador. Por lo cual, a ver, entonces, de acuerdo a lo que ustedes hicieron en el trabajo preparatorio, dividan el voltaje que ustedes consideraron aquí en la carga y la corriente que tendrían aquí, trabajando como justamente les pedí ahí, al 90% con un factor de potencia de 0,9 en atraso. Dividan el voltaje para la corriente y díganme cuál es la impedancia que les da aquí. Rapidito. Obviamente en forma binómica porque necesito poner los valores aquí en el esquema. A ver, rapidito. A ver, señorita, ¿cuál me dice cuánto le sale la impedancia? Sí, sí, ya le digo. O sea, no le escuché bien lo que me dijo. Estaba preguntando. La impedancia que sería de la carga en base a lo que hizo el trabajo preparatorio. Eso es. 160 más 77 punto.
Le digo en ángulo. Ah, bueno. 177.76 con un ángulo de 25.83. Ya, pero necesita una forma binómica. $160 más 77.46, 48, 49. Listo. A ver, los demás también me ayudan corroborando sus valores también. Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí ponemos aquí 160. Y acá deberíamos de transformar ese valor a inductancia, que sería 77.49 dividido para 2pi por 60 y eso nos daría 0.2 henrios, ¿no? Aquí voy a dejar 0. Así. Listo, entonces ya tenemos, miren, aquí especificado. Entonces obviamente debería ya aquí aparecer los valores de las corrientes que justamente ustedes calcularon, ¿sí? Debería aparecer esa corriente. ¿Cuánto les dio esa corriente? Verán que está reflejado todo al primario. ¿Cuánto les da esa corriente? $11,25 con ángulo de menos 25,84. O sea, 25 amperios me dice, ¿no? No, 11,25 amperios. Allá. 11,25 con ángulo algo de 25 me dijo, ¿no? Bien, veamos entonces. Ya, ahí tenemos el valor del voltaje y el valor de la corriente. Bien, entonces aquí nos está expresando en la forma, como les había indicado, en la forma binómica. Entonces ustedes pueden transformar este módulo y ángulo. Verán, por ejemplo, aquí le voy a poner magnitud y ángulo. Bueno, voy a ver qué pasa ahí. Ya me sale eso. Déjenme simplemente aquí comprobar algo. Ya. Ya. Sí, aquí tengamos un poco de cuidado por el raíz de 2. Por lo que aquí nos está dando, él está las dos magnitudes haciéndole de la misma manera, ¿no? Voy aquí simplemente a poner este bloque que solo me entregue, a ver, complejo, real imaginario, magnitud. Solo vamos a ver la magnitud. Ahí nos da los 10.23. Acá también puedo hacer lo mismo, solo voy a ver la magnitud. Recordarán que aquí estaría viendo las magnitudes de RMS. Y aquí me da 1818. Miren que el voltaje RMS de la alimentación son los 2000 y acá tengo 1818 por la caída que existe justamente debido a las reactancias, ¿no? Que hay en los devanados y en el núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué vamos a hacer para corregir eso y buscar comparar justamente con lo que yo tuve en el trabajo preparatorio?
Entonces vamos a hacer algo que les dije la otra vez. Nos vamos aquí a la categoría de dashboard. ¿Sí? Y vamos a buscar un bloquecito que se llama slider. Slider. Aquí está slider. ¿Ya? Vamos a coger ese y lo arrastramos acá. Ese bloque me permite justamente realizar una modificación de los parámetros de algunos bloques que lo permiten, ¿ya? Es como generar una fuente variable, digamos, en términos, porque es lo que voy a hacer aquí, ¿ya? Entonces vamos aquí a ponerle, voy a darle doble clic, ¿sí? Y miren, me aparece esta ventanita, y ahí me dice seleccionar los bloques en Simulink, del editor de Simulink para conectar y tunear los parámetros y las variables. ¿Ya? Entonces voy a coger aquí y le doy clic a esta fuente, porque de esta fuente es lo que yo quiero variar los parámetros. Y miren, aquí me aparecen los parámetros. ¿Ya? Entonces ahí me dice que puedo variar la amplitud, la fase, la frecuencia, el sample time y la pref. Bueno, aquí voy a coger la amplitud, que es lo que yo quiero variar. Y pongo aquí el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, vamos ahí, como yo como estoy modificando la amplitud, yo les decía que le habíamos puesto 2828. Entonces voy aquí a poner un voltaje mayor, voy a ponerle 3500 para justamente poder realizar la variación del voltaje y que justamente acá me aparezcan los 2000. ¿Ya? Entonces ahí voy a simular. Ya le puse los parámetros y aquí ya me aparece. Le voy a correr esto. ¿Ya? Perfecto. Voy aquí a dejarle en infinito. Voy a simularle de forma indefinida. Como les había dicho, si yo pongo aquí infinito, se empieza a simular constantemente en el tiempo. Yo lo hago eso para simplemente ir variando estos voltajes y ver qué es lo que pasa a la salida. Miren, ahí está en 1993. Voy a ir a aumentarlo un poquito. Ya me pasé 2013. Bueno, voy a parar la simulación. Le voy a hacer esto más grande para poder tener una variación un poco más fina. Porque necesito justo obtener, como les digo, los 2000 voltios en este caso. Bien, entonces ahí sí simulo. Voy a aumentar poquito. Y ahí tengo 2000 voltios, ¿ya? Entonces miren aquí, y ahí le paro la simulación, ya le puedo aquí simular, yo que sé, 10 segundos. Miren que para yo poner, para que aquí me aparezca en el secundario en la carga los 2000 voltios, tengo que poner en la fuente 2200 voltios, RMS, ¿no? Entonces, ¿cuánto ustedes calcularon el B1? ¿Cuánto calcularon en B1, por favor? 2200. 2200, casi. Ya, ahí está, mira. Entonces, si ven, es lo que ustedes teóricamente hicieron, partieron de la carga hacia la fuente y justamente tenemos eso. ¿Sí? Inge, ¿cómo es? En valor de K, ¿cómo le configuro? Es que me asoma error a mí. O sea que digo, Ese simplemente les puse para raíz de 2 para que me dé los valores de RMS. ya. Entonces, por eso le dividí para raíz de 2. Y miren, ahí está, vea, lo que me dijo el compañero también, me sale 11.26 la corriente. Y lo que lo que el compañero me dijo 11.25, ¿no? ¿Ya? Si quieren ver los fasores, como les dije, aquí le vuelven aquí a poner complejo para que les dé un solo valor. Pero este les da en complejo, habría que transformarle este a módulo y ángulo y ahí tendrían lo que les dije, ¿no? Y eso como lo hacemos facilito, yo les enseñé, les dije aquí en la biblioteca de Simulink, nos vamos a Math Operations,
Y ahí tenemos, dice, miren, aquí está, complejo tu magnitud y ángulo. Es decir, el complejo a magnitud y ángulo. Entonces, si ustedes conectan aquí, este le voy a poner después. Ya, porque lo que me está dando esta salida de este instrumento es el valor complejo. Ay, ¿qué hice? El valor complejo, por lo tanto, este bloquecito lo que me va a hacer, me va a dividir en módulo y el ángulo. El módulo le tengo que dividir para raíz de 2, por lo que ya les dije. ¿Ya? Y voy a ver acá abajo el ángulo. Y ahí debería de estar lo que el compañero me dijo. Me sale un ángulo de menos 0,5. Inge, ayúdeme, por favor. Aquí me sale lo que le pongo play, me sale que hay un error, me dice. ¿Puedo compartir la pantalla? A ver. Aquí, un ratito. Aquí me sale este error de aquí, dice, there is no voltage source, current source, or machine block with a frequency machine the fast source simulation frequency. Ya es la simulación, eso es lo que, a ver, sálgase de ahí. Ya, en la fuente, póngase en la fuente de voltaje. Ya. En la frecuencia, dele clic ahí. Ya. Ya sí está a 60 Hz. Póngale OK. Sí, acá también en esta cosa, también si le cambia a 60 Hz. Ahí está, Es pasó. que a mí también me da ese problema y yo le borré este medidor de voltaje y ya me valió. O sea, este Ya, medidor de voltaje que eso está le iba a suelto decir. es un Ajá. instrumento de Verán, medición y ya me valió. hay justamente que a veces hay bloques que no les puede dejar así sin conexión. Entonces ahí les da error. Entonces el de arriba, esta fuente de voltaje que tiene arriba, por relé Ah, esta, y simúlele. Ya. sí, ahí sí. Ya, Inge. Eso tomarán en cuenta. Hay ciertos bloques que no les pueden dejar sin conexión y saben salir de ese tipo de errores. Ya, entonces justo le iba a preguntar también eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos, miren, lo que les decía, el voltaje y la corriente, sino que este ángulo no sé qué magnitud de ángulo. Ah, ya, pero me da aquí en radianes, miren. Entonces tengo que pasarle a grados. Ya, entonces aquí debería de multiplicar haciendo una conversión, ¿no? El ángulo de ahí debería estar por 180 y dividido para pi. Es decir, multiplicar por una ganancia de 57.295. ¿Ya? Entonces ahí sí ya les da un ángulo. Ya, ahí está el ángulo. 29.59 me sale a mí. Ahí sí. Eso es en base a los datos que ustedes me dieron. No sé si les salió esa corriente de 11.26 con ángulo de 29.59. Ya, por eso digo, o sea, todo eso depende mucho del valor de aquí. Ustedes me dijeron mismo eso, entonces, en base a eso salió eso. No sé si es que ahí tengan que corregir, corregirán en función del... Por eso les digo, la impedancia que van a tener aquí en la carga sería el voltaje dividido para la corriente. ¿Sí? El voltaje dividido para la corriente. Ya, verán, aquí otra cosita. Justamente les iba a aclarar aquí, tal vez esa diferencia también se debe a algo. Que justamente, como vieron, cuando calculamos íbamos de derecha a izquierda.
desde la carga hacia la fuente. Entonces, si ustedes notan aquí, solo voy a ponerles en complejo. A ver. Sí, complejo. Voy a simular. Miren que aquí me da una magnitud en I. ¿Ya? Es decir, que el voltaje de aquí de la carga está desfasado. Entonces, obviamente, ¿en cuánto va a estar desfasado? En 25 con algo que me dijo el compañero. ¿Ya? Entonces, les va a salir, o sea, independientemente, o sea, aquí va a haber una impedancia, por eso yo les dije, dividan el voltaje para la corriente, es lo que ustedes calcularon. Entonces, aquí les da una impedancia. Entonces, esa impedancia, independiente del voltaje que ustedes tengan aquí, va a producir una corriente que entre los dos van a estar desfasados los 25.85, que corresponde a ese factor de potencia que les daba de datos. Entonces, ustedes para lograr justamente el valor de la corriente aquí deberían aquí desfasarle a la fuente de alimentación. Entonces, bueno, yo aquí lo que les indicaba era que aquí puedo manipular la magnitud. Podrían poner otro de estos para manipular la fase y llegar justamente para que aquí les aparezca el 25.84, ¿sí? O si no, lo que pueden hacer es esto. Ustedes aquí en la fuente de alimentación le ponen el valor pico del voltaje que ustedes calcularon como V sub 1, ¿sí? Le ponen aquí el voltaje pico. Y aquí en la fase deberían igual. Ustedes ahí en el voltaje V sub 1 calcularon un ángulo. Entonces aquí pueden poner ese ángulo. ¿Cuánto les dio ese ángulo? Disculpe. ¿Cuánto les dio? El ángulo que ustedes determinaron en B sub 1, el fasor de B sub 1. Ya me dijeron que les dio 2200, pero el ángulo ¿cuánto? 3.79. 3.71. 3.7, ya. 3.7. ¿Positivo? Sí, no. Sí, positivo. Ya. Entonces, si yo aquí simulo, ahí justamente me salen los 25.80 y algo que me dijo el compañero. ¿Sí ven? ¿Está claro? La ganancia para el bloque del ángulo, ¿cuánto le puso? Bueno, ese simplemente es la conversión, ¿no? Ahí es 180 dividido para pi, que es eso de ahí, de 57.295. Y que disculpe, ¿cómo le configuró el slider? Eso no alcancé a ver. Ya, verán, ustedes, por ejemplo, le voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrarle, aquí les dije en dashboard de Simulink, me voy aquí a dashboard y me voy acá abajo a un slider. O ustedes pueden poner aquí en el buscador slider, y le ponen, ¿ya? Entonces esto ustedes pueden cambiarle de tamaño como ustedes deseen. Ya le hago grande y le doy doble clic. Entonces ahí me aparece esta ventanita y ahí me dice que seleccione los bloques del cual yo quiero editar sus parámetros. Entonces me doy aquí a la fuente, ¿ya? Entonces ahí miren, me da todas estas opciones, ¿ya? Entonces selecciono la amplitud, que es lo que quiero yo modificar, y pongo aquí el mínimo y el máximo. Entonces el máximo había puesto creo que 3500, porque les dije, porque el valor pico cuando tenía 2000 era de casi 3000, entonces por eso pongo un 3000, ¿ya? Pongo aquí OK y ahí me sale. Entonces ahí yo doy play y yo puedo ir variando ese parámetro para acá obtener los 2000 que les decía. ¿Ya? Sí, eso nada más. Pero claro, por eso digo, hay que tener mucho cuidado porque estos instrumentos me botan números complejos. Entonces yo, por ejemplo, acá arriba, yo debería de hacer esto para todos los instrumentos, ¿ya? Hagámoslo, ¿ya? Para no estar en este dilema. Lo que yo voy a hacer, verán, ya les enseñé a crear ¿cómo se llaman? Subbloques. Subsystem. ¿Sí les enseñé eso? No, Inge. No, Inge. Ya verán, hay un conjunto de bloques, digamos aquí, que me pueden cumplir una función específica, ¿ya? Me pueden cumplir una función específica. Y eso es, por ejemplo, aquí, digamos que quiero calcular directamente potencia, ¿ya?
Verán, voy a hacer un bloque para que me calcule los valores de RMS, el fasor y el ángulo de cada numerito, de estos voltímetros, ¿ya? Entonces voy a hacer eso. Voy a borrar esto de aquí. Bueno, estas constantes voy a borrar porque, como digo, voy a hacer de esto de arriba, ¿ya? Aquí, miren, utilicé este bloquecito que me convierte un complejo a magnitud y ángulo. Entonces eso lo saqué de Math Operation, que es de la biblioteca matriz de Simulink. Ahí Math Operation, ahí busqué este complex to angle, to magnitud angle. Entonces ahí a la magnitud le dividí para raíz de 2 para que me dé el valor RMS y el ángulo le multipliqué, bueno, le multipliqué por una constante que es justamente la conversión, la regla de 3 que ustedes saben, para pasar el ángulo, porque esto me bota aquí ángulos, miren, aquí me dicen radianes, ¿sí? Entonces, como yo necesito en grados, que es lo que generalmente hacemos en los cálculos, y le multiplique y ahí es lo que me sale lo que ustedes tienen. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí seleccionar estos bloquecitos y le doy clic derecho. Y ahí me dice, miren, Create Subsystem from Selection. Entonces le dan clic y miren qué pasó. Se convirtió en un solo bloquecito. Entonces yo que sé, aquí le pongo que es un bloquecito que pasa del del complejo, le pasa de complejo a fasor RMS, le voy a llamar FRMS. Ya, digamos que se le doy un nombre ya. Y listo, entonces este bloquecito ya puedo utilizar en cualquier parte, o sea, para ya no estar poniendo otra vez armando lo que estaba y aquí puedo utilizar. Si yo doy doble clic a estos son subsistemas, como son como que bloques donde tienen adentro bloquecitos. Entonces le doy doble clic y miren, aquí está lo que yo tenía. Entonces ahí tiene, miren, una entrada y tiene 2 salidas. Y ahí está. Y aquí está lo que tiene internamente. Entonces, para volver a antes, aquí me pongo aquí al nombre de su archivo, o si no, aquí le dan en atrás. Entonces, ahí ya puedo copiar este bloquecito y obtener justamente aquí para mostrar los datos. Ahora, yo puedo hacer algo adicional. Voy a poner control Z, ¿ya? Y le dejo como estaba antes. Bueno, ya no me dejó. Ya, voy aquí a ver, ya no me dejó poner control Z. Bueno, voy otra vez aquí a cortarle para volver a lo que estaba acá. Voy a borrarle. Y voy a hacer algo adicional. O bueno, sí también podía haber hecho anteriormente, pero bueno, ya. Para otra vez volver a repetir, digamos, ese proceso. Estaba así, ¿no? Estaba conectado esto aquí. Ya. Ahora, verán, yo voy a apilar estos dos datos y mandar en un solo bus. Entonces ahí utilizo un MUX. Entonces me voy aquí a donde dice, igual en la biblioteca matriz pongo Signal Routing. Y ahí hay un demux y hay un MUX. ¿Ya? Verán, lo que hace el demux es que recibe un cable con yo qué sé, 4 datos y los separa en 4 salidas, ¿ya? Lo que hace en cambio el MUX es recibe varios datos y los agrupa en, digamos, como que un solo vector, ¿sí? Entonces voy a utilizar esto. Para valores numéricos se utiliza generalmente eso, para otros valores se utiliza el bus selector. Esto sobre todo cuando tenemos un bus que tienen varios datos. Es algo medio confuso porque es similar a lo de acá, pero para valores numéricos se utilizan esto y para otros valores un poco más complejos se utilizan eso. En algún momento les enseñaré a utilizar eso de. Entonces vamos a utilizar solo el MUX, ¿ya? Entonces aquí cojo estos datos y me bota un solo dato, ¿ya? Para ya no estar poniendo tantos displays. Entonces aquí yo le conecto, miren, el display y si yo simulo, miren, me aparece aquí mismo 2 datos. Entonces el de arriba corresponde a la magnitud y el de abajo al ángulo. Entonces para no utilizar tantos displays, por eso hice eso. Entonces ahora sí, selecciono los bloquecitos que quiero que estén dentro de mi subsistema y creo el subsistema. Y ahí miren, me sale una entrada y una salida. Y lo que está aquí adentro es lo que había armado antes. Pongo atrás, ¿ya? Entonces ahí sí ya puedo utilizar para toditos estos que yo les puse aquí, ¿ya?
puedo también, en vez de esto, ya le voy a poner el bloque este de acá que cree, porque siempre hace la misma función, ¿no? Entonces, por eso es que les decía, ya, hace lo mismo, entonces para ello, por eso le puse ese subsystem. Ya, ahí está. Entonces, miren, si ahora simulo, va a dar, en todos ya me da los fasores de RMS, su magnitud y su ángulo. Que eso deberían de ustedes, por ejemplo, comparar con lo que obtuvieron en la práctica. ¿Ya? Ahí está. Perdón, en trabajo preparatorio, lo que obtuvieron ahí. Entonces ahí deberían de obtener algo similar, ¿no? Sí, ahí está. ¿Alguna pregunta? Inge, o sea, eso solo es para cambiar ese de amplitud para ya no ponerle ese. ¿Cómo ponerles? O sea, para ya no ponerle ese operador de amplitud que le pusimos antes en cada una de las salidas y que conectaba el display. Ese como triangulito. Ah, ya, Lo de sí. O sea, no, es que esto está en cada uno de estos. Ahí está, vea. Ah, ya, ya. Sino que eso digo, mi subsistema que yo creé aquí sirve para que, por lo que estos instrumentos me botan valores complejos. Ahí está, complejo. Entonces, de aquí yo, recuerden que estos me botan valores pico. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es convertir ese complejo pico en un fasor RMS. Ahí está la magnitud y abajo el ángulo. Sí, eso es lo que estoy haciendo nada más. ¿Sí? Bien. Digamos que yo quiero calcular potencia para justamente que ustedes realicen lo que les pedí, analizar eficiencia. Entonces aquí ustedes ya tienen el fasor de voltaje, el fasor de corriente. Pueden hacer los cálculos de forma numérica ustedes ahí a mano, que sería el fasor de voltaje por el conjugado del fasor de corriente. ¿Sí? O sea, ustedes pueden hacer eso. O también pueden crearse un subsistema para justamente realizar eso. O sea, que yo tengo un voltímetro, amperímetro, cojo sus datos y saco la potencia. Entonces hagamos eso para que tengan igual así nuevamente repetir este mismo proceso. ¿Ya? Entonces, una forma de crear un subsistema era justamente haciendo lo que acabé de hacer. Es decir, tengo los bloques, selecciono, clic derecho y ahí pongo crear subsystem. Ya, la otra forma es aquí, miren, se van igual a la biblioteca matriz de Simscape, perdón, de Simulink, y nos vamos aquí donde dice ports y subsystems. Entonces aquí doy clic y ahí voy a obtener justamente a varios bloques. Entonces yo voy a buscar un bloque que es subsystem, ¿ya? Entonces este de aquí le arrastro y es como crear un bloque de estos de aquí, porque estos se llaman subsystem, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y voy a dar, miren, doble clic. Aquí me aparece, tiene una entrada y una salida. Y tiene aquí una conexión directa. No hay nada aquí, porque yo cogí este bloque y voy a crear desde cero. Esa es, digamos, la otra forma de crear subsystem. Como les dije, la primera es facilita porque selecciono un conjunto de bloques y le pongo ahí clic derecho y crear subsystem. Es la más facilita, pero les doy la idea de cómo también se podría hacer aquí. ¿Ya? Entonces, verán, voy aquí a tener dos entradas porque justamente voy a coger los datos de voltaje y corriente complejos que me bote aquí y voy a darle a la salida la potencia compleja, o puedo ponerle potencia activa, potencia reactiva por separado, como ustedes deseen. Y aquí es simplemente ya la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces voy aquí a dar clic a este bloque y le voy a copiar esto porque voy a utilizar esto de aquí. ¿Ya? Lo mismo, porque necesito realizar y le voy a borrar esta línea. Aquí tengo una entrada y tengo una salida. Entonces le voy a dar control B y tengo, miren aquí, esto es lo que tengo que hacerle, tanto el voltaje como la corriente, ¿ya? Aquí mismo en Port y Subsystem ustedes tienen entradas y salidas, porque aquí por defecto les viene una entrada,
Ahí dice in 1 y una salida out 1. Entonces yo voy a poner otra entrada. Yo puedo poner varias entradas y automáticamente se actualiza. Me dice que es una entrada 2, por ejemplo. ¿Ya? Y sigo teniendo una salida. Como digo, la salida aquí yo les dejo a libre albedrío que ustedes hagan lo que vean conveniente, ¿ya? Primero voy a conectar, digamos que esta entrada le voy a llamar aquí corriente. Le voy a poner la I de corriente. Y acá en la otra entrada voy a poner que es el voltaje. Digamos que ahí es lo que mide el instrumento, el amperímetro y lo que mide el voltímetro. Entonces primero aquí a la corriente le voy a ponerle ¿ya? Ahí le conecté la corriente, le estoy calculando el fasor RMS. Copio lo mismo para el voltaje. ¿Ya? Tengo ahí el voltaje. ¿Sí? Pero para calcular potencia compleja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el fasor de corriente por el fasor de voltaje. Pero el fasor de corriente es conjugado. Aquí le voy a borrar esto. ¿Por qué? Porque aquí necesito ahora calcular, perdón, no le voy a borrar. Esto nomás era. Necesito calcular el valor, el conjugado de la corriente, ¿ya? ¿Qué implicaba calcular el conjugado de la corriente? ¿Quién me dice? Ver el signo del ángulo. Ya, cambiamos el signo del ángulo, ¿ya? Entonces aquí simplemente en el de la corriente, en la constante solo le pongo aquí negativo, ¿ya? Y ya me está dando el conjugado de la corriente, ¿ya? Y tengo el voltaje. Pero miren que aquí tengo magnitud y ángulo, magnitud y ángulo. Entonces necesito yo otra vez expresarle en número complejo para poder multiplicar y obtener la potencia compleja que tendría, ¿no? Entonces así mismo me voy a Math Operations y tengo así un bloquecito igualito. A lo que hace lo contrario del que utilicé, que convierte el complejo a magnitud y ángulo. Tengo otro bloque que miren, está aquí abajo, que dice magnitud y ángulo a complejo, es como que les transforma en un número complejo. Entonces este es el que voy a utilizar. Entonces ahí voy a hacer para ambos casos. Entonces aquí ya tengo la corriente, acá bueno, el conjugado de la corriente, acá tendría el voltaje. Y ya tengo aquí los dos números complejos. ¿Qué hago? Multiplico. Entonces aquí pongo el producto. No, este es producto punto. ¿Dónde está el multiplicar? Aquí está, producto. Entonces aquí hago producto. Y listo, ya tengo aquí al final mi potencia compleja. Como digo, el resultado es un número complejo, ¿no? Porque es el resultado del producto de dos números complejos. Entonces tendría la potencia compleja. De ahí si es que ustedes quisieran igual obtener por separado potencia activa, potencia reactiva o calcular por factor de potencia. O sea, eso ya es simplemente ir utilizando todos estos bloquecitos matemáticos y objetos. Yo solo le voy a dejar en potencia compleja. Y le voy a poner, ya le conecté la salida, me voy acá. Y bueno, aquí también podría ponerle para que esté identificada, aquí le voy a poner la salida que va a ser S, que sería potencia compleja. Y listo, ya tenemos, miren ahí. Entonces, si yo conecto esto, una corriente, y acá el voltaje, aquí voy a obtener la potencia compleja. Entonces, aquí voy a utilizar un display. ¿Ya? Y listo. Si yo simulo, aquí me daría el valor de la potencia compleja. ¿Ya? Ahí está. Que sería 17.95 kilovatios en activa y en reactiva tienen ahí 13.6 kilovatios. Kilovolt-amperios reactivos. Sí, ahí está. Y lo mismo pueden utilizar ya el mismo bloquecito para la entrada y calculan la eficiencia y verifican lo que ustedes tuvieron en el preparatorio con lo que ustedes obtuvieron aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿se podría repetir lo del
subsistema, o sea, lo que estaba ya dentro del último para la potencia. ¿De cuál? ¿De este? Sí, por favor. Ahí está. Lo que estoy haciendo es el número complejo que recibo de la corriente. Primero lo separo porque como módulo y ángulo, porque voy a calcular el conjugado de la corriente, por ejemplo. ¿Ya? Y luego lo que hice aquí es, como ya saben, determino el valor RMS del módulo, el ángulo le transformo a grados, le cambio el ángulo a negativo porque es el conjugado y luego otra vez le vuelvo a unir con este otro bloquecito que hace lo contrario al de acá. Coge el módulo y el ángulo y lo une como un complejo. Ya, listo. Eso era. Ajá. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿cuál es el valor que le puso el voltaje 1? Solo le puso lo que se obtuvo, ¿verdad? ¿Perdón? Para ponerle en fasor. Solo le configuró dándole doble clic ¿En dónde? en el primer voltaje de la fuente. No le entiendo. O sea, ¿dónde está? Ahí está la fuente. Sí, en ese. Es. Ya, Ángel, gracias. Ay, ay, ay. Ah, ya. Verán, aquí creo que hay un pequeño error. Eso también bien que lo verifique ahorita. Anteriormente yo lo multipliqué aquí porque yo mostraba el ángulo justamente en el display, ¿ya? Por eso aquí multipliqué justamente por esta constante. Ahora, como recuerden, justamente este bloque coge, miren, dice, construye un número complejo desde la magnitud y la fase del ángulo en radianes, entonces tiene que estar en radianes. Entonces aquí ya no debería de haber esa magnitud de 57, simplemente aquí debería ser -1, ¿ya? Lo mismo acá en el voltaje, ya solo debería de ser 1. Porque como ya no necesito presentar y aquí directamente va a ser toda la operación aquí, entonces por eso hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Y ahí nos daría, ahí sí nos va a cambiar justamente eso. ¿Estamos? Porque ahí está trabajando con radianes, ¿no? Entonces, antes yo le multipliqué por esa conversión porque estaba mostrando el fasor. Entonces, como aquí no es necesario mostrar, porque aquí estoy haciendo operaciones de potencia, entonces por eso no necesito convertir ese ángulo, porque ambos de estos dos bloques trabajan en radianes, ¿sí? La amplitud sí necesito porque estoy trabajando con fasores de RMS. Ya, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Aquí en CIMScape ustedes tienen justamente en la misma categoría de elementos que estábamos utilizando, que es Specialized Power System, Fundamental Blocks. Y aquí en elementos, me parece, a ver, déjenme ver, aquí tienen transformador lineal. ¿Ya? Entonces, ustedes también pueden utilizar para justamente hacer una simulación aquí similar. Pero verán aquí frecuencia, déjenme ver nada más, Within 1, Within 2. Aquí quiero 3 Within. Solo necesito un transformador de 2 devanados, entonces aquí le quito el tercer devanado del transformador para que me aparezca, miren, el de 2 devanados, ¿ya? Y aquí ustedes tienen, miren, los parámetros por unidad. Ustedes pueden poner los parámetros por unidad o si no en el sistema internacional. Como tenemos en el sistema internacional, pongamos tal cual. Y aquí ponemos, miren, la potencia nominal del transformador, la frecuencia. Tenemos el devanado primario. Tenemos que poner el valor RMS del voltaje primario, la resistencia y la inductancia del devanado primario, o sea, los datos que ya habíamos antes seteado para el otro circuito. El devanado 2, igual, lo mismo, ¿sí? Ponemos los valores y ¿qué más? Aquí magnetización, resistance y inductance.
ahí tienen que poner la inductancia de pérdidas en el núcleo, la resistencia de pérdidas en el núcleo, como está IRM y LM. Ya. Y eso, y ahí simplemente ponen OK. Y aquí ustedes ponen igual el voltaje de alimentación y la carga, esta misma carga acá, y simulan de forma similar. O sea, la idea es obtener, aquí tenemos el modelo real, ¿sí? Simplificado, pero es el modelo real. Y bueno, habría que comparar con los datos que obtengamos con este modelo que utilizaría aquí Simulink, porque aquí solo ponen voltaje y ponen la carga. Y asimismo miden lo que es corriente de entrada, perdón, corriente, sí, corriente en el primario, voltaje primario, corriente secundario, voltaje secundario, potencia primaria, potencia secundaria. O sea, lo que es como que esto abarca todo lo que estaría aquí. Todo esto, o sea, todo esto estaría metido dentro de este bloque, aparentemente. Entonces es lo que la idea verificar. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta esto. Lo que van a tener ustedes que hacer es lo que acabamos de realizarlo. Es decir, ustedes, de acuerdo a los cálculos que realizaron el trabajo preparatorio, entonces aquí por eso les dije en el voltaje, pónganle el voltaje que calcularon ustedes, que es los 2200 por raíz de 2. Entonces aquí sería 3111 puntos, algo más. Entonces aquí le ponen el voltaje. Yo les dije que pueden utilizar con este slider, pero bueno, ese les dio una opción, pero aquí lo que ustedes pongan también sirve, de acuerdo a lo que calcularon. Igual aquí pongan el ángulo de acuerdo a lo que calcularon. Entonces, acá van a obtener justamente lo que ustedes obtuvieron en el trabajo preparatorio. Por eso aquí está el 1126 con ángulo de 2589. ¿Sí? Y en potencias entiendo que obtuvieron esto, que es 20.27 kilovatios. Y acá debería ser la otra potencia, ¿no? Bueno, aquí deberían de conectar este bloque acá para ver la potencia de entrada. Y ahí calculan la eficiencia. Aquí la idea es obtener lo que obtuvieron en el trabajo de preparatorio. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos eso. Luego, con este transformador lineal de preferencia, traten de utilizar en otro bloque de Simulink, perdón, otro archivo de Simulink, y aquí le conectan la fuente con los parámetros que ustedes determinaron en el trabajo preparatorio, y asimismo la carga le ponen aquí, y asimismo miren, voltaje, corriente y potencia en ambos lados, y la idea es que comparen los resultados que obtengan. Puede ser que varíen un poquito, o puede ser que obtengan lo mismo. La idea es ver que tal vez, por ejemplo, digamos que este bloque utilice el modelo aproximado del transformador, pero esa la idea es que ustedes puedan interpretar con los resultados que obtengan, ¿sí? Entonces, como esto entiendo que ya está hecho porque yo he hecho paso a paso, entonces aquí ya tienen todo, ya simplemente registrar los datos en una tablita, datos del primario, secundario. Noten que todo estaría reflejado al primario. Acá, en cambio, los datos que obtienen es exactamente primario y en el secundario. Entonces, los datos que obtienen aquí, para poderlos comparar con los de acá, deberían de reflejarlos al primario con la relación de transformación y ahí hacen la comparación. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, tenemos eso. No sé si tienen alguna pregunta. También tenemos que poner lo de la eficiencia o no hace falta. Sí, podrían poner ahí un datito de la eficiencia, porque son solo dos cálculos que tienen que hacer para la eficiencia. Uno para este transformador que está aquí, el diagramita, y el otro es para utilizando el de acá. O sea, son dos, como ya tienen datos de potencia, solo dividen esto para lo que les salga acá a la entrada y ya tienen eficiencia. O sea, no es nada difícil. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Dije, Sí.
¿Puede volverme a decir, por favor, qué teníamos que hacer? ¿Perdón? ¿Puede repetirme, por favor, lo que tenemos que hacer? Repetir lo que tienen que hacer. O sea, ahí tienen la hoja guía, ¿no? Ustedes tienen que revisar la hoja guía. Yo aquí repito lo que está en la hoja guía. Entonces, en la hoja guía lo que les pide justamente es simular el circuito que ustedes hicieron en el trabajo preparatorio. ¿Y eso qué significa? Medir voltajes, corrientes primario y secundario, potencia de entrada, potencia de salida, eficiencia. Entonces, lo mismo tienen que hacer para esto. O sea, solo por eso ahí está el circuito ya para medir voltajes, corrientes y la potencia de entrada y salida. Eso era. Y muchas gracias. ¿Listo? Eh, bien, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Con todo, dentro de los grupos de trabajo igual pueden hacer preguntas de algo que tal vez no entiendan, pero yo entendería que ya está claro porque les he explicado, he armado y probado yo también aquí, no les estoy dejando que hagan por cuenta sola. Listo, entonces trabajen y me van presentando, por favor. Preguntas. No, yo quería justo que me dejan ingresar con el otro dispositivo, por lo que estoy con dos compus para el mouse. Inge, una preguntita del proyecto. Ujú. ¿Cómo es? Del proyecto debemos, ¿cómo es? Debemos ahí hacer una maqueta del circuito, o sea, nosotros armarle, o sea, es de ese circuito implementar alguna cosa que funcione. No le entiendo muy bien esa parte. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Un variador ¿cómo es? De velocidad de un motor y también con que se invierta el sentido de giro. Ya algo que ustedes quieran hacer, que se le adaptan a un carrito o algo. Ah, ya, o sea, ya tiene que ser más o menos, ya le entendí. Ya, eso nomás. Sí, sí, estamos armando la hoja de datos. Listo.
¿Preguntas? Sí,